una charla acerca de un ejemplo de cómo se hace un proyecto de mapeo planetario y después vamos a hacer el paso a paso de cómo se construye y cuáles son las herramientas que tenemos. Eh, Voy a dar la charla en español, dado que con ustedes vamos a trabajar pues de forma práctica y siento que es más fácil. De todas formas, si hay personas que no nos pueden seguir en español, todo este material que les voy a mostrar está en inglés, luego les pasaré los links y también hay otro montón de recursos online que son útiles para poder aprender sobre esto y que también les voy a mostrar después. Bueno, entonces, bueno, como ya decía Mauro, yo soy estudiante de doctorado en Bremen, en Alemania. Estoy trabajando con Angelo, que fue el speaker anterior. Y pues yo les voy a mostrar primero un poco acerca del proyecto que estamos haciendo. Esto es parte del proyecto que hacemos allá. Y que se trata del mapeo planetario de los domos de Arquitas en la Luna. A ver, gracias. No, gracias. Aquí puedo pasar. No, dame un segundo. Ahora. No. Por lo que estoy con mi expresión. No, está bien, no pasa nada. Listo. Entonces, para empezar acerca del mapeo geológico, entonces Angelo también ya nos hablaba de que hay cierto tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar estas cosas. Entonces, aquí tienen como unos pequeños puntos de la manera en la que se hace. Entonces, como se dan cuenta, son bastantes cosas que uno tiene que hacer al momento de dedicarse a un proyecto como este. Entonces, primero, por supuesto, hay que definir el propósito del mapa. Tenemos que saber cuál va a ser la escala, definir el proceso cartográfico que vamos a hacer, tener los datos, procesar los datos y luego todo lo que es el procesamiento. Todo esto es un proceso que es muy largo y a veces es un tanto complicado. Entonces, les voy a ir explicando paso por paso qué significa cada cosa y cuál es digamos que el acercamiento que yo hice para este caso de la Luna. Entonces, ya Angelo nos presentaba acerca de las posibilidades de la cartografía. Y es que la cartografía es uno de los elementos base de lo que es el estudio geológico de un lugar, ya que me permite acercarme a un fenómeno natural de muchas maneras. Entonces, la cartografía puede tener demasiados propósitos. Angelo nos hablaba, por ejemplo, de procesos como los landing sites, los sitios de aterrizaje de las misiones espaciales. Estos son procesos que llevan muchísimo tiempo, que requieren la creación de muchísimos mapas a distintas escalas para poder saber exactamente en dónde vamos a aterrizar el robot. Esto es sumamente importante porque sin esto, pues, el robot puede tener cualquier tipo de problema si no conocemos la geología. Tenemos también cosas como la búsqueda de recursos in situ. Ya nos hablaron de eso también el lunes. Si eventualmente queremos ir al espacio, ya no sea por una cuestión económica, necesitamos recursos, no podemos llevarlo todo desde acá. Entonces, eso es algo que también se suele ver bastante y que los mapas ayudan mucho. Tenemos también procesos como crater counting, que es un método de datación relativa que utilizamos en geología planetaria para poder tener ciertas edades de las superficies. Eso también requiere de mapeo. Y bueno, cosas como geología estructural, relacionada a las fallas geológicas. Y por supuesto, cartografía base, que está más relacionado pues, al estudio principal o original que uno hace de una localización, que va a ser el ejemplo que vamos a ver hoy. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es cuál es el propósito de lo que quiere hacer. En el caso que les voy a presentar hoy, yo les voy a mostrar acerca de unos domos en la Luna, unos domos intrusivos. Para los que no son geólogos, los domos intrusivos se podría considerar que son volcanes que nunca llegan a la superficie. Ellos se solidifican, es lava que se solidifica debajo de la Tierra y eventualmente por procesos de fallas geológicas o procesos de destrucción de la corteza, ellos pueden salir a la superficie. Entonces, este tipo de estructuras son bastante difíciles de ver en cuerpos planetarios, justamente por lo que no tienen una expresión superficial. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos un volcán, es muy fácil verlo. Tenemos un cráter, tenemos flujos de lava, tenemos todo este tipo de cosas, pero los domos intrusivos no. Los domos intrusivos son simplemente unas estructuras redondeadas que salen a la superficie y pues tienen bajas pendientes. Entonces eso los hace difíciles de ver. Entonces, la razón por la que yo decidí estudiar esto es justamente porque me parece que es un tema del que hay muy poca información y del que vale la pena ahondar más.
El único trabajo, bueno, el trabajo más reciente que hay sobre estas cosas es de 2013, y pues es un autor que hace una lista de 13 domos intrusivos que fue capaz de encontrar en la Luna, que son los únicos 13 que hay reconocidos, probablemente hay muchos más, pero que no se han visto. Y pues bueno, en este momento ellos no tenían tampoco las ondas espaciales que tenemos ahora, así que la información de este tipo de estructuras es muy baja. Así que pues bueno, es un sitio muy interesante en el que se puede trabajar, y pues ahora que tenemos datos de buena resolución, pues tiene todo el sentido del mundo trabajar sobre ellos. Específicamente, de todos estos domos, yo escogí uno que se llama Arquitas, que efectivamente está en la parte norte de la Luna. Este se llama el mar Frigorífics y está en el borde del mar Imbrium, el mar Ímbrico. Pues es, bueno, es una de las cuencas de impacto más grandes de la Luna, y pues estamos en toda esta zona de acá. Entonces, una vez sabemos qué es lo que vamos a estudiar, ahora es de mucha importancia definir cuál es la escala que necesitamos trabajar para lo que vamos a hacer. Angelo también les decía que la escala es súper importante. Digamos, no es lo mismo si yo quiero hacer un mapa de un sitio de aterrizaje a si yo quiero estudiar una estructura geológica que tiene 20 kilómetros de diámetro. Para un sitio de aterrizaje voy a necesitar tener una resolución mucho más alta, voy a tener que saber exactamente dónde están los contrastes geológicos pequeños para que mi rover pueda trazar bien su sitio de aterrizaje. Mientras que si estoy trabajando con estructuras geológicas más grandes, pues realmente yo no tengo la necesidad de ver esto grano a grano, no tengo esa necesidad. Y de hecho me es más necesario conocer la estructura general de lo que está pasando en mi zona geológica para poder saber cuál es su evolución. Entonces, en ese caso las escalas se pueden dividir de varias formas. Esto pues depende un poco de cómo se quiera ver. Pero a gran escala podríamos decir que pueden haber mapas globales, regionales, locales o de detalle. Y pues aquí ven, digamos, como los ejemplos que les he mostrado ahorita, de cuáles son los tipos de mapeo y más o menos cuáles son las escalas recomendables para eso. Claramente esto varía, ¿no? Dependiendo de la evaluación que uno haga de lo que necesita. Y pues en mi caso, el mapa que yo voy a hacer es un mapa regional, y local. Voy a tener estos dos, pero esencialmente un mapa más local, en donde tengo una zona de unos 20 kilómetros por 50 kilómetros, en el que puedo estudiar mi estructura geológica. Entonces, aquí tenemos entonces las imágenes, que son imágenes con las que vamos a trabajar. Entonces, claro, primero tengo que ver una escala más regional. Como les decía, esto es el anillo de la cuenca ímbrica en la Luna. Y aquí arriba tenemos el domo. Entonces, aquí ya estamos en una imagen de alta resolución, que es esta de aquí, y pues esta va a ser nuestra área de estudio. Entonces, aquí ya tengo identificado cuáles son los materiales que voy a usar y cuál es la escala que quiero trabajar. Listo. Esto también es importante, y es saber cuál es el acercamiento que yo le voy a dar al mapa. Algo que a veces sucede con la geología planetaria es que muchas veces uno no tiene claro si está haciendo un mapa geológico, geomorfológico, estratigráfico, de recursos, porque digamos que no tenemos muchas limitantes al acercarnos a un fenómeno geológico. No podemos ir al campo, es imposible. Así que eso lo podemos dedicarnos a utilizar información satelital. Entonces, a grandes rasgos, se podría decir que hay tres formas de hacer un mapa de una estructura geológica. Yo puedo hacer un mapa geológico, que un mapa geológico se enfoca en describir la roca que estoy viendo. Un ejemplo, si yo veo que esta roca es de color rojo, tiene un grano grueso y tiene una composición silícea, eso es un mapa geológico. Estoy describiendo la roca. Si yo hago un mapa geomorfológico, estoy describiendo cómo se formó esa roca. Entonces, en vez de decir esa roca es roja, yo voy a decir esa roca es una lava volcánica. Entonces, aquí ya estoy diferenciando entre dos cosas diferentes. Y luego tenemos otro que es un poco más, digamos que lo ideal, que es un mapa morfoestratigráfico, que es un mapa geomorfológico, pero teniendo en cuenta la temporalidad de los asuntos. Entonces, aquí yo voy a llamar, este es mi flujo de lava número 1, porque debajo tengo el flujo de lava número 2, o qué sé yo, este es mi flujo de lava triásico y este es mi flujo de lava cuaternal. Entonces, de esa manera,
uno más o menos define cuál va a ser sí, como el acercamiento técnico al asunto del mapeo. Claramente eso depende de lo que uno quiera hacer, de nuevo, pero en nuestro caso va a ser principalmente un mapa geomorfológico, que es como digamos, lo más sencillo para el trabajo que queremos hacer. Pues listo, ya tenemos nuestra zona, ya tenemos una idea de qué queremos hacer y la escala. Entonces, ahora necesitamos los datos. Eso es algo que me preguntaban ahorita y es cómo accedemos a los datos planetarios, que también lo habló Ángelo. Es bastante complicado porque hay muchísimos datos, hay demasiados datos. Entonces, a veces se vuelve complicado el saber de dónde descargarlos. A grandes rasgos, se podría decir que el mayor repositorio es el PDS, que es el Planetary Data System, que es un servicio en donde se recopila la mayoría de los datos de las misiones de la NASA, algunas misiones de la ESA y algunas japonesas también. Entonces, esto es una gran infraestructura en donde tiene muchos nodos y en donde vamos a encontrar datos de todos los tipos, ¿vale? Entonces, todo está aquí, pero usualmente el acercamiento no es directamente ir al PDS y descargar los datos porque es un tanto engorroso. Entonces, vale. Entonces, antes de descargar las cosas, yo tengo más o menos que identificar cuáles son los datos que necesito. Entonces, en mi caso, ay, pero creo que déjame dejo de compartir y comparto otra vez. Ah, se me salió la sesión. ¿Yo sigo en la llamada? Sí, yo te veo que estás. Mm. Y se fue el internet. Sí. Ahora ya volver. Listo. Listo, perdón. Entonces, yo tengo que identificar con qué datos quiero y necesito trabajar. Entonces, bueno, aquí yo los dividí dependiendo de la fuente y la necesidad de procesamiento de esos datos. Entonces, estos que están arriba son una serie de basemaps. Si recuerdan, Angelo nos habló de los basemaps, que son como una serie de datos ya preparados que yo puedo descargarlos directamente ya como están. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar datos de la cámara GUAC, que es una cámara que está en el Lunar Reconnaissance Orbiter, que es el satélite principal orbitando la Luna. Eso tiene una resolución de 100 metros por píxel y el basemap completo de toda la Luna está en la página de Astropedia. Entonces lo puedo descargar de ahí si quiero o puedo descargar también los pedazos que necesito. También puedo utilizar Clementine, que también es un basemap global de composición de otra sonda lunar. Puedo utilizar un modelo digital de elevación, que es una capa que me muestra datos de elevación de la Luna. Y bueno, eso es cuanto a los datos generales. Y luego voy a tener unos datos que necesito procesar, ya que es ya donde se complica un poco, que son los datos de alta resolución. Entonces, en este caso, datos de la cámara NAC, también del mismo orbitador, que tiene resoluciones de 2 metros por píxel, 3 metros por píxel, es muy buena. Puedo utilizar también datos hiperespectrales para saber la composición de la zona. Eso lo voy a hablar un poco más adelante. Puedo utilizar un modelo digital de elevación derivado de estas imágenes y voy a hacer también derivados morfométricos de los datos. Entonces, es una gran cantidad de datos y pues requieren distintos tipos de procesamiento. Listo, entonces, primer lugar donde descargar los datos, que ya lo mostraba Ángelo, este es el portal de Astropedia del USGS. Aquí ellos colocan un montón de basemaps de todos los planetas. Entonces es un sitio bastante útil si ustedes algún día quieren ver a Marte, Mercurio, Europa, la Luna, lo que quieran, pueden encontrar basemaps globales en esta zona de acá. Estos son muy versátiles porque usualmente son globales. Entonces ustedes pueden descargar esto y ya empezar a trabajar si están haciendo cosas en una escala regional. Entonces es bastante útil. Entonces de aquí voy a descargar unos datos. Ahora,
Para descargar los datos de más alta resolución, los datos que les decía de 2 o 3 metros, y también los datos espectrales, voy a tener que utilizar otra base de datos, o bueno, hay varias formas, pero la que yo utilizo es el Lunar Orbital Data Explorer, que es una herramienta web que me permite seleccionar datos y descargarlos. Entonces es bastante intuitiva, en el sentido de que me va a mostrar un mapa de la Luna, y yo puedo hacer cosas como, por ejemplo, poner un rectángulo en el sitio que quiero trabajar. Aquí a la izquierda voy a seleccionar cuál nave espacial quiero o cuál satélite. Entonces aquí, digamos, yo querría LRO. Selecciono, busco la imagen que quiero, luego voy aquí a Results, selecciono la que quiero descargar y él me va a mandar un link para descargar las imágenes. Entonces es bastante sencillo de utilizar. Si quieren lo podemos mirar ahorita también. Pero sí, esta es como la forma más fácil de acceder a estos datos. Y bueno, entonces viene la parte del procesamiento, que es la parte tal vez más complicada. Más adelante voy a hablar más de esto y también Mauro, Mara y Carolina van a hablar un poco de esto. Pero pues antes de poder hacer cualquier cosa, tenemos que utilizar ISIS, que es un software del USGS que permite la proyección y la calibración de las imágenes. Y eso es completamente necesario. Luego vamos a tener otra serie de cosas. Python se utiliza mucho para procesar los datos. Este software de acá se utiliza para hacer modelos digitales de elevación. Y bueno, también hay varias formas de tratar todo esto. Entonces, luego de eso, digamos que la manera en la que uno se aproxima a la cartografía es con el software que se llama QGIS. Entonces, QGIS es un software de geoprocesamiento, lo que quiere decir que es un software que puede manejar imágenes, pero que también maneja información espacial, que es lo que lo diferencia de cosas como de software de dibujo. Es que en un software de dibujo yo puedo hacer mapas, yo puedo editar imágenes y tal, pero aquí QGIS me permite manejar información espacial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer medidas, yo puedo sacar áreas, yo puedo hacer procesamiento de distancias, de tamaños, y básicamente es una recreación, ¿no?, de esa superficie que tengo ahí. Entonces, vamos a utilizar QGIS para hacer el mapa. Aquí es donde vamos a reconocer todas las geoformas y demás. Y bueno, es algo que estaremos haciendo más adelante. Entonces, en estos términos de QGIS, QGIS tiene una herramienta que se llama Mapping. Y es una herramienta desarrollada por Europlanet, que lo que hace es facilitar la cartografía. Entonces, vamos a estar utilizando eso. Se perdió la conexión. ¿Verdad? A ver. Listo. Entonces, ok. Bueno, entonces, una de las primeras cosas que uno hace es hacer una visualización general de la zona. Entonces, aquí tenemos un mapa geológico de Marte, un mapa global, y aquí tenemos la ubicación de la zona de Arquitas. La luna. De la Luna, perdón. Entonces, como ustedes se pueden fijar, la Luna tiene principalmente dos grandes zonas geológicas, que ustedes las pueden ver con sus ojos. Son las zonas oscuras o los mares, y tenemos también las zonas más blancas o las zonas altas. La diferenciación geológica es básicamente que aquí tenemos una composición más basáltica, es decir, minerales con mucho magnesio y hierro, mientras que en esta parte de aquí tenemos una composición de plagioclasa. Entonces, si no estoy mal, plagioclasas cálcicas. Entonces tenemos elementos menos pesados. Esa es como la gran diferencia. Y pues nuestra zona está un poco aquí como en la mitad de dos mares y en un pedacito de zona de tierras altas. Entonces, de nuevo, lo primero es buscar la geología regional. Entonces aquí tenemos un mapa antiguo acerca de la zona. Entonces, aquí podemos ver en esta parte de aquí, este es el domo de Arquitas. Este es un mapa viejo, como de los 70s, 80s, y pues es un mapa en donde no se sabía exactamente que esto era un domo intrusivo. Simplemente que se veía que esto era un cráter, aquí tenemos un pequeño río, que es un canal de lava, y pues tenemos el material del mar y pues del anillo del impacto del cráter.
Entonces, esto ya es un primer ejemplo de cómo me di cuenta yo de que esto no es solo un cráter. Entonces, aquí estoy usando un producto del modelo digital de elevación que se llama el aspecto, que el aspecto lo que me está mostrando es la dirección de la pendiente. Entonces, cuando yo coloreo esta imagen, si ustedes se fijan acá, van a ver que hay una estructura que está levantada alrededor de todo el cráter. Entonces, fíjense, aquí lo delineo en azul. Esta zona de aquí es la zona en donde está el cuerpo ígneo intrusivo. Entonces, fíjense que es realmente difícil de ver. Si ustedes lo ven aquí en la imagen visual, no se ve casi nada, pero cuando utilizamos este aspecto y estos derivados del modelo digital de elevación, pues realmente se ve que hay algo ahí. Entonces, es necesario para trabajar con este tipo de estructuras utilizar mucho el DEM, el modelo digital de elevación. Entonces, una vez tengo mis datos procesados, toda la escala, todo definido, ya estoy en QGIS. Lo siguiente que voy a hacer es definir las unidades geológicas o unidades geomorfológicas, dependiendo de lo que voy a hacer. Entonces, las unidades geomorfológicas son aquel conjunto de estructuras que comparten las mismas características en la zona que estoy estudiando. Esas características las defino yo. Entonces, yo puedo definir mis unidades por su textura, por su color, por su altitud y por su génesis, ¿vale? Entonces, así es como yo voy generando mi mapa geológico. Entonces, primero uno hace como una visión general de cuáles son las unidades que tengo y a partir de ahí pues lo voy construyendo. Como les decía, los mapas geomorfológicos suelen incluir aspectos genéticos de las unidades que estoy estudiando. Entonces, pues uno puede agruparlas en las categorías de procesos que las forman. Entonces, generalmente un mapa geomorfológico va a tener unidades fluviales, que las crea un río, unas unidades ígneas, que las crea un volcán, y así consecutivamente. Entonces, en el caso de arquitas, vamos a tener principalmente tres tipos, que son unidades ígneas, estructurales y podríamos llamar de impacto. Entonces, recuerden que esto es lo que ustedes también van a trabajar. ¿Otra vez? Vale. Entonces, tengan en cuenta este tipo de unidades para cuando estén trabajando con las imágenes. Entonces, primera unidad ígnea que vamos a tener, pues son los domos intrusivos. Entonces, este domo tiene una característica muy particular, que esto es algo un poco raro de ver, que es esta estructura que se llama un cráter concéntrico, que no son comunes. Entonces, el cráter concéntrico va a ser un cráter que parece de anillo doble, pero en realidad no es un cráter de anillo doble porque es muy pequeño. Y esto que vemos aquí es el intrusivo que está entrando por la parte que quedó bastante débil después del impacto y está generando una estructura de anillo adentro del cráter principal. Y lo mismo podemos ver que está pasando en la parte de abajo. Entonces, esta va a ser una unidad geomorfológica que está asociada al cuerpo intrusivo que tenemos ahí. Luego tenemos una que es bastante interesante, que es muy bonita, que es el reel. Entonces, el nombre reel se le aplica a estos grandes canales sinuosos o rectos que aparecen en la Luna. Entonces, son estructuras de presiones muy largas que pueden viajar varios kilómetros y que se puede ver en toda la superficie lunar. Por supuesto, sabemos que en la Luna no ha habido agua superficial. Entonces, la explicación para este tipo de estructuras son flujos de lava. También hay que tener en cuenta que en la Luna, por sus características gravitacionales y composicionales, las lavas al parecer eran mucho más fluidas. Entonces, eso permitía que se pudieran generar este tipo de estructuras. Entonces, aquí tenemos un gran río, que es un gran canal de lava, dirigiéndose pues, hacia el norte de la región. Tenemos unas estructuras que se llaman quipucas, que también son particulares de la Luna. La quipuca es un fragmento de un terreno de tierras altas que está metido en un terreno de mares. Entonces, se puede ver más fácil acá, yo creo. Eh, aquí. Entonces, si se fijan, acá tenemos como toda la zona en donde cambia del mar a las tierras altas. Y la quipuca es, por ejemplo, este pedacito del anillo de tierras altas que quedó completamente rodeado por los basaltos del mar. Entonces es como un pedazo, como ustedes tienen un pedazo de piedra encima del lago de lava,
y ahí quedó metido. Eso es lo que se conoce como kipuka. Tenemos también muchas estructuras más, bueno, de un origen más estructural, unas unidades de origen más estructural. Entonces van a encontrar un montón de gravens, que son depresiones. Van a encontrar también ridge, que son montañas lineales altas, que pues están todas relacionadas con los esfuerzos internos de la Luna. Y pues bueno, unos me muestran extensión, en este caso, y otros me van a mostrar compresión, dependiendo de la estructura que veo. Por supuesto, tenemos muchos cráteres de impacto por todas partes y también vemos eyecta. Entonces, la eyecta es esta parte blanquita que vemos ahí. Y bueno, también van a aparecer unas estructuras lineales. Entonces, los mapas geológicos y geomorfológicos también suelen tener en cuenta la parte estructural. Entonces, vamos a revisar también si hay fallas normales, fallas inversas, fallas transversales. Todo esto generalmente va a aparecer en cualquier zona que revisemos. Y bueno, entonces eso ya es para la parte del mapeo geomorfológico como tal. Y hay un par de cosas extra que nosotros también podemos hacer. Entonces, al inicio les hablaba de crater counting, que es esta metodología que utilizamos para hacer una datación relativa de las superficies planetarias. QGIS también tiene una herramienta que nos permite hacer esto de una forma más sencilla, que se llama Open Crater Tools. No la vamos a usar porque es un poco inestable, es un plugin que es relativamente reciente, entonces dependiendo de las versiones y cosas puede variar mucho, así que yo se los voy a mostrar cómo funciona, es relativamente sencillo, pero pues no lo vamos a hacer porque puede ser incompatible, ¿vale? Entonces, ok, aquí tenemos como la forma en la que se hace este tipo de planteamientos, en donde lo que vamos a hacer es escoger un área y en esa área vamos a contar todos los cráteres que están adentro. Entonces, al contar todos los cráteres que están adentro de un área, yo puedo utilizar esto en un programa que está hecho en Python, que se llama Crater Stats, y que me permite saber cuál es la relativa de la zona que estoy estudiando. Y bueno, por último, una de las últimas cosas que uno suele poner en un mapa es un perfil geológico. Entonces, para hacer el perfil geológico, QGIS también tiene una forma de hacer esto. Hay una extensión que se llama QProof, que lo que hace es coger mi mapa geológico geomorfológico, él lo va a cruzar con una línea que yo defino y me va a generar las intersecciones de todas las unidades. Por supuesto, QGIS no lo puede hacer todo, entonces esto se puede exportar como un vector a software como Inkscape, Photoshop o lo que sea. Y pues ya se acaba como, ya pueden hacer el resto de ponerle color, definir las unidades y demás. Pero bueno, digamos que también es útil en ese sentido. Y bueno, por supuesto, entonces, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Puede tener un mapa. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy esquemático de un mapa que hice de esta zona. Entonces, aquí podemos ver todas las unidades geomorfológicas que definí, cuáles son su explicación, cómo se ven en este sitio, ¿no? En el mapa. Y tenemos, por supuesto, pues el perfil. Entonces, esta información que tenemos aquí, pues ya es bastante útil porque me va a permitir interpretar cuál es el origen de la zona que estoy viendo. ¿Listo? Y bueno, eso es todo en cuanto a la primera parte. Tenemos una sesión de preguntas. Sí, ¿preguntas? Una aportación, no es una pregunta de tu exposición, por cierto. Y en otro contexto, eso podría ser lo que en Argentina llamamos un pico, esa estructura dóndica. Pero bien dijiste que en la Luna no hay agua, que no hubo, por lo tanto, cualquier enfriamiento hace, digamos, no hay glaciares y entonces no hay esas estructuras de alivio Que puedan generar la alternativa, ¿no? Inclusivo que es enteramente. Sí, total. De hecho, si no estoy mal, creo que en Marte sí pueden haber estructuras similares a estas, que sí están relacionadas tal vez más a permafrost y a este tipo de estructuras acuosas. Entonces, sí es interesante, ¿no? Cada cuerpo, pues uno tiene que saber dónde está trabajando para definir qué es lo que ve. Gracias. No, gracias. ¿No? Sí, me quedó una duda al respecto del conteo de cráteres. Okay. ¿Cómo
uno asume que es un cráter si, por ejemplo, previamente había mencionado acerca de la diferencia entre el cráter y el domo intrusivo? Vale, sí, eso es importante. Eh, bueno, tú tienes que, eso es un poco de experiencia también, pero en general los cráteres van a ser estructuras bastante redondeadas, van a tener generalmente una eyecta, entonces geomorfológicamente tú vas a ver una zona hundida y alrededor puedes tener o una estructura geomorfológica levantadita o un cambio de color muy grande, como por ejemplo este de acá. ¿Sí? Entonces, eso es claramente un cráter. Aquí también es un cráter porque ves que tiene pues, su forma muy circular y ves que tiene pues, el anillo un poco ya más devastado. Entonces, es un poco de experiencia, pero en general yo te diría que los cráteres son generalmente bastante redondeados, pueden ser ovalados, dependiendo de si están deformados, pero en general los vas a encontrar así. También tienes que ver la eyecta, y pues en general también la mayoría suelen ser de esta manera, suelen ser sencillos. Hay unos cráteres que son grandes y que tienen doble anillo, pero en general tú no vas a utilizar casi esos para hacer conteo de cráteres, al menos a escala regional. Entonces es un poco de ir analizándolos un poco al detalle. Hay una cosa del conteo de cráteres que no dije, que es más complicado y es un problema, y es que hay unas cosas que son cráteres secundarios. Entonces, ustedes saben que los meteoritos normalmente se fragmentan. Entonces, si el meteorito se fragmenta y me genera 4 cráteres, yo voy a estar introduciendo un error al conteo, porque estaría tomando 5 impactos meteóricos cuando en realidad fue uno. Entonces, eso sí es algo bastante delicado, porque uno tiene que revisar muy bien la estructura general de esos múltiples impactos que están agrupados. Y si uno ve que están agrupados, solamente tomar uno o quitarlo completamente. Entonces es mejor como mirar solo cráteres individuales que no estén asociados a un campo de dispersión, porque si no te va a salir mal. El porceo se hace relativo a la superficie, me imagino, ¿no? Sí, entonces tú tienes que definir un área general y tienes que contar los cráteres adentro. Entonces él lo que va a hacer es una función en la que va a hacer una correlación entre el área total de los cráteres dentro con el área que escogiste afuera. Y dependiendo de diferentes funciones que tú puedes usar, aquí yo estoy usando la de Neucumetal, entonces él te va a dar una data. Esa es la manera de cómo funciona. Obviamente esto es mucho más complejo, yo tampoco lo manejo tan bien, pero en teoría todo eso está calibrado con las muestras que se trajeron de las misiones Apolo. Entonces digamos que el conteo inicial se hizo en una zona donde aterrizó el Apolo 11, entonces digamos que el Apolo 11 aterrizó aquí en la mitad de la zona blanca. Ellos hicieron el conteo de cráteres alrededor y fueron calibrando la radiométrica que te da la muestra que trajiste con la edad que te da este modelo. Y así se va calibrando. Entonces, esa es la manera en la que se hace. Es un poco demasiado general y es un poco problemático a veces, pero es lo mejor que se tiene para hacer datación relativa. Tenía otra, disculpa, en relación a la estructura no me quedó claro lo del cráter y el domo. ¿El domo se genera antes del cráter o después? No lo sé, no lo he investigado bien, pero yo creería que el domo se creó después, ya que, o sea, el domo es todo esto, ¿sí? Aquí lo vemos viendo. Todo el domo está aquí delimitado en azul. Ese es todo el domo. El cráter que estamos viendo está aquí en el centro. Es esto de acá. Entonces, cuando yo miro el cráter en detalle, fíjate, aquí lo tenemos. Fíjate que el cráter está aquí hacia afuera, pero cuando tú lo miras adentro tiene como si fuera un multianillo, como si fuera un anillo interno. ¿Qué pasa? Ese anillo interno, cuando tú lo miras, no es el típico anillo interno de un impacto doble, o de un impacto doble, no, de un impacto grande. Lo que tú tienes es como una estructura, una montañita levantada muy suave, que está en la parte interior y que está justo en el medio del domo intrusivo. Fíjate acá, está justo en el centro. Entonces, por esas razones es que se cree que esto no es un anillo doble, sino es un cráter concéntrico y que esto está formado por el intrusivo. De pronto en el perfil también se ve. Sí, un poco en el perfil, pues tú ves aquí como el fondo y aquí como se levanta un poquito hacia el borde. ¿Sí? Sí, pues esa es la preguntación próxima. ¿Cómo la obtención final, que tiene la definición de la unidad que te interesa,
cómo generar la mapa final. Todo el proceso, digamos, intermedio entre la definición de la unidad que interesa y al final la mapa final. Claro, bueno, como decía Angelo, pues esto también es un proceso más no tan lineal, sino también un poco más horizontal. Entonces, muchas veces tú defines las unidades viendo generalmente tu zona y cuando ya empiezas a ver en detalle, ves que tal vez necesitas otra unidad, entonces la vas agregando. Entonces, generalmente tú lo que haces es que en QGIS vas construyendo tus polígonos de las unidades y vas definiendo a qué unidad corresponde. Eso lo vamos a ver ahora. Pero manualmente, con la unidad, Sí. la mapa se está realizando manualmente. Sí. No hay un proceso de automatización, digamos. Hay gente que lo intenta, o sea, con Machine Learning hay gente que está intentando hacerlo automático, pero realmente es muy complicado, porque para esto, o sea, para esto tú necesitas muchos detalles y porque tienen muchas clases. O sea, generalmente el Machine Learning te sirve mucho cuando estás utilizando pocas clases. Entonces, si tú tienes una imagen y quieres saber cráter no cráter, te funciona. Pero si tú tienes una imagen y quieres decir cráter, volcán, rill, lava, sedimento, es mucho más complicado para las inteligencias artificiales hacer eso. Entonces, por ahora, lo que es un mapeo como tal, cartografía en detalle, no se hace automáticamente. ¿Listo? Hay unas preguntitas en el chat. Creo que tenías otro. Sí, perdón, otra pregunta, pero sin respuesta, una pregunta retórica. ¿Hasta dónde, cuando no hay una posible certificación en el campo, hasta dónde se puede extender la especulación? Uf, esa es una pregunta muy interesante. O sea, realmente lo que podemos hacer es comparar con análogos terrestres, utilizando también geomorfología. Entonces, si yo veo aquí en la Tierra que tengo como realmente esa comprobación de campo de que esto es un domo intrusivo y de que este tipo de geoformas se dan en domos intrusivos, pues yo lo que puedo hacer es, estoy viendo esto en la Luna, pues probablemente puede que sea esto. Pero sí, por supuesto, o sea, no hay nada hasta que tengamos realmente la comprobación hasta allá, pero pues es lo que tenemos. Eso es sobre todo difícil con el conteo de cráteres, porque al final esos modelos que les mostré es algo que está calibrado con, qué sé yo, 50, 80 muestras. Y estamos extrapolando esto a toda la Luna y luego a otros planetas, entonces es complicadísimo. Yo me permito, sí, esta, digamos, familiaridad que estamos construyendo. Hay un trabajo de hace como unos cuantos años, publicado en la revista de la Asociación Geológica Argentina de Ricardo, prominente local, que se llama La geología, especulación o ciencia. Nada, así como me permitir recomendar aquel libro antes de ayer, también me permito recomendar este trabajo, que es muy interesante. Bueno, Vale, nada, eso. gracias. Tenemos 3 preguntitas en el chat. Vale. Excelente presentación. Karen, ¿hay algún manual o bibliografía sobre cómo procesar los datos desde PDS a GIS? Sí, de hecho, la siguiente presentación les hablaré de eso. Y la segunda es, muchas gracias, te vuelvo a agradecer, muy buena presentación. Consulta, en relación a lo de la datación, ¿podrías decir que según el número y tamaño de los impactos me da una edad sugerida? Sí, de hecho la técnica se llama Size Frequency Analysis porque está relacionando el tamaño como la frecuencia de esos tamaños y con eso definen las edades. Entonces, sí, realmente es eso. O sea, no, como te digo, no soy experto en el tema, pero pues hay mucha bibliografía al respecto en donde se puede ahondar en cómo hicieron este tipo de calibración. La resolución de los datos topográficos es igual, peor o mejor que la que hay en los datos visuales. Ok, siempre es peor, porque generalmente los datos de elevación están derivados estereográficamente con dos imágenes, con pares estereográficos.
Entonces, generalmente tú vas a tener la mitad de la resolución, o un poco más, de los datos ópticos. Pero no hay topografía en base a láser. Sí, claro, pero al ser globales es de mucha menor resolución que la que tú puedes sacar, por ejemplo, con estereografía de datos de NAC. Entonces, un ejemplo, o sea, el DEM que vamos a utilizar hoy es un DEM que, bueno, se fue. Es un DEM que está derivado estereográficamente con esta imagen y con otra imagen que está justo al lado, que ambas tienen una resolución de 2 metros por píxel. Entonces, yo con estas dos soy capaz de generar un DEM de 5 metros por píxel. Pero ¿qué pasa? La sonda que toma estas imágenes ópticas no tiene un láser con la resolución para poder hacer el DEM el mismo. Entonces, en teoría es posible, pero usualmente las sondas actuales no lo hacen así. Los datos tienen que construir uno o ya vienen. No, estos toca construirlos. Entonces, esto se tiene que construir con un software que se llama Ames Stereo Pipeline. También estamos utilizando, creo que está ahí también el DEM de láser, que se llama Kaguya, pero este DEM es global y tiene una resolución de 50 metros, mientras que el que estoy derivando con este tiene una resolución de 5 metros. Lola tiene 100, creo, 100 o 70. Es bastante grueso. Bueno, ¿Listo? seguimos con la siguiente parte. Vale, perfecto. Un anuncio. ¿Dime? Ya vamos con la salida. Sí, eso yo creo que ya pasamos. Bueno. Para la gente que está conectada online, nosotros aquí vamos a empezar con una práctica, va a quedar grabada y después vamos a tratar de subir todo el material para que lo puedan seguir offline. El programa que se va a usar es el QGIS, principalmente. Bueno, por ahí entiendo que por ahí se pierda un poco porque presencialmente vamos a estar trabajando y demás, pero bueno, va a quedar grabada la presentación y el material vamos a tratar de subirlo para que la puedan hacer offline al menos. Y después se instalan el programa. ¿Sí? Así que agradecemos la paciencia. Listo. Bueno, entonces para continuar, la sesión va a ser práctica, pero antes quiero mostrarles las cosas que no vamos a hacer para que sepan un poco de qué recursos hay. Entonces, esto van a ser una serie de herramientas que están pensadas para producir todos los datos y que estén listos para usar en el mapeo. Entonces, como les decía, esto tiene muchas partes. Entonces, la parte inicial pues, es el preprocesamiento, luego el mapeo y luego hay como un postprocesamiento. El preprocesamiento es muy importante, pero es muy aburrido y es complicado, pero pues es necesario para lo que queremos hacer. Entonces, aquí el PS, otras semanas del PS, esto ya lo dije. Para Marte, bueno, lo que les mostré era para descargar datos de la Luna. Para descargar los datos de Marte, de alta resolución, el sitio, pues uno de los mejores sitios es esta página de la Universidad de Arizona, en donde también vamos a tener un mapa en el que voy a poder buscar las imágenes de high-rise y desde ahí las descargo. Está Astropedia, que ya los mostré. Y bueno, está ISIS. Entonces, esto lo voy a hablar más adelante, Mauro, mejor. Pero ISIS, entonces, es un software que permite hacer la proyección y la corrección de las imágenes. Este software está hecho en Linux, entonces ahí ya tenemos uno de los primeros problemas. Está hecho en Linux, se necesita una gran cantidad de espacio porque él necesita tomar todos los datos, todas las efemérides de las ondas espaciales para poder proyectar las imágenes. Y toda esta cosa pesa como 5 terabytes. Entonces es algo que es difícil tener de forma local. Aún así, hay una serie de posibilidades que nos ayudan a hacer que usar ISIS sea más fácil. Entonces, una de las posibilidades es utilizar Docker. No sé si están familiarizados con Docker, pero Docker es una herramienta para compartimentalizar software, algo así como una máquina virtual, pero que funciona a nivel de programa. Entonces, en vez de tener todo Linux adentro, yo voy a tener solo ISIS. Entonces, aquí les dejo un link a una herramienta muy chévere que hizo mi compañero de doctorado, que se llama Giacomo, que es un paquete de Docker para ISIS. Entonces, aquí podemos dar el clic. Esto va con la pregunta que me
que me hacían hace poco de cómo podemos usar ISIS. Entonces, aquí ustedes tienen la página de Docker que hizo Giacomo, que es mi compañero. Entonces, ustedes simplemente pueden aquí leer la descripción, pueden seguir los comandos y una vez descargan esa imagen que generó Giacomo, pueden utilizar Docker, que pues es un programa que se descarga. A ver si abre. Y bueno, entonces ustedes bajan la imagen y Docker, él puede simplemente empezar a correr ISIS y ISIS se va a abrir en su computador. No importa si es Windows, Mac, Linux, no importa. Mientras tengan el programa, él lo va a permitir usar y ustedes van a poder usar ISIS sin problema. No voy a hablar mucho de Docker porque dentro de los links que les voy a pasar hay toda una guía de cómo se usa esto. Está en español, creo. Pero entonces ahí está la opción de utilizar, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a ISIS y Docker. Bueno, también hay otra opción para utilizar ISIS. En Constructor University también estamos desarrollando una herramienta en Jupyter Lab. Jupyter Lab pues es una versión avanzada de Jupyter Notebook que funciona en la web. Entonces es un notebook web que nos permite trabajar con ISIS. Entonces, este es incluso más sencillo que Docker, porque lo único que tienen que hacer es iniciar sesión, como si fuera su Facebook, y ya tienen ISIS listo para trabajar allá en nuestros computadores en Alemania. Esto ahora mismo está en una etapa, se podría decir que beta, entonces si alguien lo quiere utilizar, se puede contactar conmigo. Yo les puedo dar una contraseña de una cuenta para que lo usen. No está dando el internet, pero sí, eventualmente si lo quieren usar me dicen y pues yo también les explicaría cómo hacerlo. Pero pues este es bastante sencillo, simplemente ya está listo para usar. Y se fue el Zoom. Mm. Esperemos que conecte. ¿Volvió? No. Mm. No hay forma de conectar un cable, ¿verdad? Ahora. No. ¿Cómo estás conectado? El cable. Eh, no, no. ¿No? Un segundito, internet.
Ah, Mara, ¿te sirve el Wi-Fi? ¿Te sirve el Wi-Fi? El evento Sí. va y viene. No. Espera, creo que ya. ¿Cómo era la contraseña? ¿Cuál? No. De Zoom. Sí. Exactamente. Zoom. Exactamente. Me cogió pero Wi-Fi. Sí. A ver si el cable no sirve. Ok, creo que volví. Listo. ¿Me harías permiso para compartir? Listo. ¿Ya se ve? Sí. Lo logramos, volvemos. Entonces, bueno, a ver si esto carga. No, tal vez por eso se está cayendo. Listo. Entonces, en cualquier caso, si quieren utilizar esta plataforma por usar ISIS, me pueden solicitar a mí una contraseña. Listo. Entonces, eso es en cuanto al procesamiento, el procesamiento geométrico, digamos, de proyección y de corrección de los datos. Pero hay otra serie de procesos que se pueden hacer. Entonces, esto que está aquí es una herramienta que desarrollé para Python, que se llama MoonIndex, que lo que hace es generar índices espectrales para los datos de la Luna. Entonces, les voy a mostrar un poco rápidamente acerca de cómo funciona esto. Es una librería de Python que la pueden descargar con pip. También les puedo pasar como un documento de cómo hacer eso y que lo que permite es trabajar con esos datos. Entonces, denme un segundo. Eh, ah, Listo. Entonces, bueno, imagino que varios están familiarizados con Python. Se puede instalar con Anaconda, pueden crear un environment de Python 3.12, que es el que necesita la librería. Pueden descargarlo con pip. Entonces, pip moon index, bueno, pip download eh, moon index y ya tienen la librería. Entonces, aquí les voy a mostrar un notebook que yo preparé. Entonces, no hace falta pues no, para no generar problemas de compatibilidad, no lo van a hacer ustedes, pero me pueden seguir aquí y les voy a mostrar más o menos cómo funciona. Ay, vale. Jupyter Notebook. Más adelante, Mara también les explicará un poco de cómo manejar Python. Entonces, los índices espectrales son una de las técnicas que se utilizan con los datos de composición, ya que nos permite ver de una forma más clara o analizar de una forma más clara la composición de una superficie planetaria. Entonces, como les decía, estos datos vienen de una sonda espacial que se llama Chandrayaan-3, no, Chandrayaan-1, que es una sonda que fue desarrollada por un equipo indio ayudados por la NASA. Y bueno, generalmente estos datos vienen como cubos espectrales. Entonces, un cubo espectral es simplemente una gran consecución de imágenes
que tienen un montón de información espectral. Entonces lo que yo estoy haciendo es extraer de todo este gran cubo de imágenes, que son 83 bandas, información específica que yo quiero utilizar para interpretar la superficie de la Luna. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Aquí simplemente estoy importando el camino a los datos, entonces el path a mis datos, estoy poniendo el nombre de la imagen que voy a utilizar, en este caso, pues Arquitas, ¿verdad? Y voy a importar toda esta información con una librería que se llama Rasterio. RioXArray. RioXArray es una librería de Python que permite trabajar con datos de geoprocesamiento. Entonces, imágenes con información espacial, RioXArray me permite usarlo. Entonces, para que vean un ejemplo de cómo queda la imagen cuando uno la utiliza en Rasterio, pues lo que vamos a ver es que tenemos toda la información acerca de las bandas. Entonces, fíjense que tiene 85 bandas, ¿cierto? Tiene, pues esta es la dimensión X y esta es la dimensión Y, ¿sí? Y vamos a tener también información acerca de la referencia espacial, de la coordenada y demás. Entonces, bueno, es bastante útil para estas imágenes. Entonces, estas son unas funciones preparatorias y aquí ya empieza la herramienta. Entonces, en esta primera parte de la herramienta, lo que yo voy a hacer es simplemente cortar mi cubo de Python, cortar mi cubo de datos para poder trabajar de una forma más sencilla y a partir de ahí voy a empezar el procesamiento. Entonces, bueno, aquí podemos ver otra vez los datos ya de forma individual. Fíjense una cosa que tienen estos cubos de la Luna y es que tienen bastante ruido. Es más, son casi solo ruido. Esto es por un problema instrumental de la nave que hace que sea difícil trabajar con eso. Entonces, fíjense la cantidad de ruido que tiene. Entonces, una de las cosas que yo hago primero para trabajar con estos datos es intentar quitarle un poco el ruido. Entonces, para eso estoy utilizando esta función que lo que hace es aplicar un filtro gaussiano. Una filtración de Fourier. Entonces, aquí utilizo una filtración de Fourier que lo que hace es reducir un poco, no las quita todas, pero sí reduce un poco el ruido que tiene. Luego de eso, voy a utilizar una filtración gaussiana, que lo que va a hacer es reducir un poco las inconsistencias entre las bandas, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Y después de eso, una vez los datos están filtrados, lo que voy a hacer es remover el continuo. Entonces, esto es una parte de los datos espectrales, no sé qué tanto habrán trabajado con esto, pero usualmente yo quiero tener una señal como esta. Es una señal que me está mostrando picos de absorción de distintos elementos o minerales. Pero ¿qué pasa? El instrumento me está dando esto. Entonces, yo con esta línea de arriba no puedo hacer mucho. Primero lo que hago es quitar toda la señal de fondo con un proceso que se llama remover el continuo. Y al remover el continuo, yo ya puedo ver la información real que hay debajo. Entonces, así a grandes rasgos, para la Luna, vamos a tener dos grandes absorciones, una que está cerca de 1000 nanómetros y otra cerca de 2000, que está relacionada a piroxenos y olivinos, que son los minerales principales de la superficie lunar. Entonces, bueno, una vez yo hice toda la remoción del continuo, lo que puedo hacer es generar imágenes o índices espectrales que me van a permitir ver la composición de la superficie. Entonces, por ejemplo, esta que tenemos aquí esta es una imagen de donde está ubicada el mínimo de la absorción en 1000 nanómetros. Entonces, esto es algo que a mí me permite ver la cantidad de minerales máficos en una superficie. Entonces, a grandes rasgos, entre más roja esté la imagen, más posibilidad de que yo tenga ahí piroxenos u olivinos. Mientras que si tengo valores bajos, probablemente voy a tener plagioclase. Entonces, esto ya me permite a mí hacer análisis composicionales de una superficie, claro que de una forma muy aproximada, pero son insumos que son bastante útiles. Entonces, de nuevo, no voy a ir por todo esto porque es bastante complejo, pero les puedo pasar el notebook para que ustedes mismos lo vean. ¿Listo? Y, por cierto, hay una función que se salta todo esto, que simplemente ustedes ponen de input el cubo y genera todos los índices. El resultado de eso va a ser un raster que ya podemos utilizar en QGIS, que es con el que vamos a trabajar. ¿Listo? Vale. Entonces,
Solo les quería mostrar esto. Si tienen preguntas, pues me pueden preguntar. Y aquí tienen unos links a Zenodo y a GitHub, donde pueden encontrar toda la información de esto. Y bueno, ahora sí.